Distinguidos amigos, amigas, en nombre de la Academia Dominicana de la Historia, les damos la más cordial bienvenida a esta primera actividad del año 2020, el cual lo iniciamos con el acto de la puesta en circulación de la obra Historia Política y Económica de Cuba, 1800-1961, de la autoría del distinguido académico, miembro correspondiente nacional de esta Academia de Historia, doctor Eduardo Tejera. Saludamos la mesa de honor, integrada por el honorable presidente de la Academia Dominicana de la Historia, licenciado José Checheco, el autor de la obra que se presenta esta noche, doctor Eduardo Tejera, y el doctor Arturo Martínez Moya, quien presenta el libro que nos convoca esta noche. Asimismo, saludamos al vicepresidente de la Academia Dominicana de la Historia, licenciado Juan Daniel Valcárcer, a los expresidentes de la Academia que estén presentes aquí, a los académicos de número, al doctor Wenceslao Vega y al licenciado Manuel García Arévalo, a los miembros correspondientes y colaboradores que esta noche nos acompañan. Asimismo, saludamos a los invitados especiales, profesores, amigos, amigas, que siempre se hacen presentes en las actividades de la Academia. A seguidas, llamamos al honorable presidente de la Academia Dominicana de la Historia, don José Checheco, quien tiene a su cargo las palabras de su salutación. Buenas noches. Un aplauso, por favor. Muchas gracias, buenas noches. Unas muy brevísimas palabras para desearle a todos ustedes un feliz 2020, un año que no hay que catalogarlo de ninguna manera, sino decir que va a ser un año muy especial, deseándole que los deseos de cada uno de ustedes que más caros les sean, se hagan realidad, porque el país seguirá hacia adelante. La Academia se siente esta noche muy complacida y muy contenta de que su primera actividad del año 2020 sea la más reciente obra de Eduardo Tejera. No voy a decir nada de él porque ya el presentador se encargará de eso, pero todos sabemos que es un economista de mucho prestigio en el país, un prolífico escritor, además de economista, poeta, historiador, yo no sé qué otra cosa más, empresario, padre de familia, abuelo, etcétera. Pero sí hay algo que yo quiero resaltar en él, y es que es un historiador que se ha dedicado a esa disciplina los últimos años de su vida, muy prolífico, pero además las cosas que escribe, las escribe con calidad, y eso es lo más importante, porque eso es lo que va a quedar como legado de él al país. Gracias. La presentación de la obra Historia Política y Económica de Cuba, 1800-1961, está a cargo del distinguido economista y miembro correspondiente nacional de esta Academia, el doctor Arturo Martínez Moya. El doctor Arturo Martínez Moya es autor de varios libros de historia económica, tales como Inflación y estancamiento, La caña da para todo, estudio histórico cuantitativo del desarrollo azucarero dominicano, 1500-1930, Crecimiento económico dominicano, 1844-1950, y ha sido autor de varios ensayos históricos
publicados en la revista Clio, órgano oficial de esta Academia Dominicana de la Historia. Asimismo, ha publicado en revistas nacionales e internacionales y desde el año 2000, todos los lunes, publica su columna de opinión en el matutino Hoy. En cuanto a sus labores profesionales que aportaron a su investigación histórica, ha trabajado en el Banco Central por más de 20 años, donde ocupó cargos técnicos y como director del Departamento de Estudios Económicos y su gerente técnico financiero. Fue secretario de Estado sin cartera de Industria y Comercio, presidente de la Refinería Dominicana de Petróleo y vicepresidente del Consejo de Directores del Banco de Reservas. Ha sido egresado del programa Doctoral en Historia de la Universidad de Sevilla. Con ustedes, el doctor Arturo Martínez Moya. Buenas noches, señor presidente de esta Academia Dominicana de la Historia. Buenas noches, Bernardo Vega, expresidente de esta Academia Dominicana de la Historia. Wenceslao, miembro de número, nuestro amigo también, miembro de números. O sea que realmente hay miembros de número acá de esta Academia que están presentes y les deseo muy buenas noches, al igual que los colegas y amigos aquí presentes, economistas e historiadores. Esta noche realmente nos convoca la puesta en circulación del libro de Eduardo aquí en República Dominicana. Ya lo hizo en Madrid, con muy buena asistencia, sobre todo de investigadores de la Universidad de Complutense, tengo entendido que asistieron, y también de la Universidad de Sevilla. Ese libro, que ya sabemos que tiene como título La historia política y económica de Cuba, que cubre 161 años, o sea que tiene realmente un periodo muy amplio el que Eduardo está cubriendo con su obra. Pero yo creo que por el contenido, como él parte, cómo nos cuenta la historia de 161 años de Cuba, que parte del estudio de dos productos, básicamente, la caña y el azúcar. Déjenme agotar algunos minutos para sustentar la validez de ese método que usó Eduardo de contar la historia de 161 años de Cuba, partiendo de dos productos. Los historiadores dicen que estudiando los productos principales de una economía, se puede contar la historia económica, política y hasta social. Y yo creo que ese es el caso de los países del Gran Caribe, comenzando con Cuba. Las plantaciones del Gran Caribe de café, cacao, índigo y otros frutos tropicales eran lo que fundamentalmente se producían acá. Pero el azúcar fue el producto predominante en todo el Gran Caribe. Esa es la razón por la cual el cultivo de la caña y la producción de azúcar se consideran sustratos de la identidad caribeña. Fue el eje económico y social durante 4 siglos en Cuba, República Dominicana, Puerto Rico, Jamaica, Guayana y en los pequeños estados insulares. La plantación azucarera y la explotación laboral, primero a través de la esclavitud y luego la inmigración, marcan el perfil de la economía y la sociedad de lo que se conoce como las Sugar Islands, que son todas estas islas. Se llegó a creer, y esa fue la verdad, y hay muchos textos en historia de historiadores que así lo han escrito, que la esclavitud era consustancial a la plantación azucarera. Se llegó a creer, está escrito. Pero el criterio se modifica cuando sobrevive a la abolición
de la esclavitud como institución. O sea que realmente esa demostración, esa realidad, que la plantación azucarera, que se creía que realmente era consustancial con la esclavitud, ya no se afirma, porque realmente ha demostrado que la industria ha seguido viva o siguió viva sin ella, sino con el trabajo salarial, con el trabajo pago. Entonces, por afinidad cultural y porque comparten importantes procesos históricos, entre ellos el azucarero, el énfasis de las investigaciones históricas tiene que ser comparativo. O sea, cuando se estudia Cuba, cuando se estudia nuestra isla, cuando se estudia Puerto Rico, se estudia la Jamaica, el Gran Caribe, lo que manda es un estudio comparado. ¿Por qué? Por ese tipo de relaciones que existían. Eso es lo que normalmente hacen los investigadores. ¿Qué se estudia realmente? Los mercados, su evolución, la correlación de los factores internos y externos, que son básicamente los mismos, la agricultura cañera, esquemas organizativos, tecnología, contingentes obreros, todo esto se estudia para cada una de estas islas y se comparan y se llegan a conclusiones generales de cuál fue el comportamiento de la industria en todo el Gran Caribe. ¿Por qué la plantación, que es la que usa Eduardo, la plantación azucarera, para contarnos la historia de 161 años de Cuba, es centrar en el estudio del Gran Caribe? Yo lo resumo en dos motivaciones. Uno, por la diferencia de objetivo de los colonizadores de las Américas. Mientras la española se apoya en la lógica urbanística, se apoya en la conformación de centros urbanos, para otras potencias, Francia, Inglaterra, etcétera, que participaron en el proceso de asentamiento colonial, su principal interés era el desarrollo agrícola como modelo de producción, ya sea con el permiso o sin el permiso de los colonizadores. Los locales, eso sí es verdad, cultivaron la caña de azúcar, tabaco, cacao y café. Ahí vemos una constante, independientemente de quiénes fueran los colonizadores. Y dos, ¿por qué no? Este es el otro motivo, por su vinculación con el mercado de compra y venta de esclavos provenientes del África, con la trata negrera, una de las prácticas más importantes en la conformación demográfica de la región. Hay toda un parecido, una constante en todo el Gran Caribe. Comerciantes holandeses aprovecharon la extinción de la población indígena para desarrollar el rentable comercio circular entre el Gran Caribe, Europa y África, de mano de esclava para las minas, plantaciones y el servicio doméstico. Dicho esto, ya sabemos entonces por qué Eduardo se fundamenta en la plantación azucarera, en la caña, el cultivo, en la siembra y cultivo de la caña, en la fabricación de azúcar, del dulce, para contarnos la historia que voy a tratar yo de hablar, resumir brevemente ahora. Esta importancia de este libro, y como dice nuestro presidente de la academia, y también Bernardo se encargó de demostrarlo, mucho aquí, con todo el trabajo que hizo, se pensaba que esto era cosa del pasado, o sea, poner en circulación un libro, ya no iba a ser posible, porque había que dar tiempo, ir a poner en circulación un libro, y que el amor por los libros iba a desaparecer. Hace algunos años que ya se llegó a pensar incluso en esto, que el placer de pasar las páginas, ya eso iba a ser cosa del pasado. De hecho, pocas son las librerías que están sobreviviendo, eso es verdad. Pero realmente se ha demostrado que ya no hay tiempo perdido, que eso no es así. Es verdad que la computadora de su casa usted puede revisar textos y puede imprimir, pero nuevamente el tener el placer de un libro y revisarlo
usted puede tener mayor informaciones. Y ya el problema de almacenamiento de los libros, que era uno de ellos, de los problemas fundamentales, ya está resuelto con el chips, con pocos centímetros, y como dirían los nietos de Eduardo, los nietos de nosotros, Dilia, con los bytes electrónicos. Esas dos cosas ya resuelven el problema del almacenamiento de los libros, de modo que podemos seguir trabajando con los libros, y ya las grandes bibliotecas, donde tanto Bernardo como Eduardo han sacado las informaciones de sus investigaciones, ya no están en esos libros, están en esos papeles metidos en unos anaqueles, ya hay que irse a los bytes, que están trabajando casi todas las bibliotecas en eso. Entonces, ya yendo al libro de Eduardo, cuando uno termina de leerlo, señores, y fue mi caso, deja el sentimiento de que el principal interés que tuvo Eduardo para escribirlo es que ese es el libro que él soñó escribir. Eduardo para mí está pagando una deuda emocional con este libro. Eso fue lo que yo extraje de su libro. Su esposa se está riendo aquí, parece que estoy dando en el centro. Nos cuenta los momentos de alegría que vivió en las calles de La Habana junto al pueblo con motivo de la caída de Fulgencio Batista en enero de 1959. Eduardo debió haber tenido en ese momento algunos 10 o 12 años. Ya no tenía pantalón corto, ¿verdad? De modo que podía disfrutarlo. En el malecón de La Habana, aplaudiendo a Camilo Cienfuegos y a Ernesto Guevara con sus respectivos rebeldes barbudos, y a Fidel Castro junto a Hubert Matos cuando descienden de la montaña y tardan 6 días para llegar a La Habana. Eduardo pues nos deja entrever que él vivió eso y que lo añoró y aplaudió muchísimo, y que vivió y recuerda el proceso que convirtió a Fidel Castro en líder de una revolución, líder de una revuelta, que realmente él formó parte de ella, que fue tumbar a Batista, pero que no fue el único, pero que fue el más inteligente, que la supo. Esa es la impresión que tengo, ¿verdad? Él la supo realmente concentrar en su favor, pero que realmente él no fue, porque fue un movimiento fue la lucha de muchos movimientos, muchos partidos políticos, y el movimiento de Fidel Castro fue uno más. Eduardo nació en La Habana, yo creo que está de más decirlo, pero es bueno repetirlo. ¿Cuándo? En el segundo quinquenio de los 40, no voy a decir cuándo, para que no se calcule cuántos años tiene. En ese momento gobernaba un médico y profesor universitario llamado Ramón Krause San Martín. Ese era el presidente de Cuba en ese momento. ¿Verdad? De octubre del 44 a octubre del 48 es que está Krause San Martín. Calculen ahí cuántos años tiene Eduardo. Pero Krause San Martín había sido presidente anteriormente de la famosa revolución del 33 al 34. Realmente fue así. Del 33 al 34, Krause San Martín fue venerado, un tipo aplaudido como un revolucionario. Pero después en el segundo periodo el hombre echó por el suelo ya muchas cosas, pero yo no entro en eso porque es una materia de lo que saben de historia de Cuba, no sé de eso. Eduardo nació realmente en un hogar político, señor presidente. El papá de Eduardo fue senador por Matanzas. Cuando Eduardo nació en el hogar de un senador, en Llave de Prío, fue el papá de él, ¿verdad? Yo creo que pertenecía al partido de Prío. Y fue por Matanzas, ¿verdad? Sí. Y fue un importante dirigente del partido de Prío Socarrá. Y el bisabuelo, yo creo, o el abuelo. El bisabuelo, yo creo que fue uno de los héroes de la correcto, de la independencia. De modo que Eduardo en su ADN tiene la política, ¿verdad? Y nació en un hogar de político. En ese momento, cuando él nació, Cuba atravesaba por uno de sus mejores momentos en los ciclos económicos, con muchos dólares circulando en Cuba debido al rápido crecimiento del volumen de azúcar producido y exportado. Los centrales azucareros en ese momento aprovecharon los buenos precios empujados
por aceleramiento del consumo de los países que habían estado en el centro del conflicto de la Segunda Guerra Mundial en Europa. En ese momento había una gran demanda de azúcar en toda Europa y Cuba era el que tenía la tecnología, tenía el conocimiento y tenía las inversiones, de modo que en el segundo quinquenio del 40 Cuba pudo aprovechar esa coyuntura, y es cuando las corporaciones azucareras norteamericanas se instalan con fuerza en Cuba. Eran dueños de las refinerías de azúcar, de las grandes refinerías de azúcar de los Estados Unidos, de modo que esas corporaciones azucareras que se adueñan de muchos de los ingenios allá, pues lo que hicieron fue que se integraron y compraron grandes cantidades de terreno en esos momentos. ¿Cuál es uno de los grandes aportes que yo creo que hace Eduardo en su libro? Él estudia una etapa de la historia cubana muy poca estudiada por los historiadores cubanos. Para mí los historiadores cubanos se concentran, los últimos años, en la historia de Cuba, por la historia de Fidel, del 61 para acá. Pero dejan como un vacío muy grande del 1900 al 1961. Eduardo dirá si es así o no ahorita. Eso es lo que yo siento buscando los textos. Aparecen informaciones, aparecen aquello, pero los periodos de gobiernos que Eduardo cubre uno por uno en su libro, para mí es uno de los grandes aportes, porque está por periodo de gobierno. Gobierno de duración de 4 años, gobierno de duración de 15 días, el gobierno transitorio, y para mí ahí que está el gran aporte, porque Eduardo entró entonces en las bibliotecas de La Habana, la biblioteca de Washington y de Madrid, a buscar las informaciones de cada uno de esos gobiernos, y esas informaciones para mí es el gran aporte de su libro, que está por gobierno, el presupuesto por gobierno, la ejecución del presupuesto por gobierno, la producción, etcétera, etcétera, y por departamento del gobierno. Para mí ese es uno de los grandes aportes que tiene o de contribución. Eduardo no solamente se apoya en la economía para hablarnos de la historia de Cuba, sino que también entra un poquito de este proceso que vivió Cuba cuando Máximo Gómez, a final del siglo XIX, y cómo en el 1899 se perdió la oportunidad de tener una Cuba libre en ese momento. Y cuál fue el papel que jugó Máximo Gómez, lo que se perdió y todo lo que sufrieron Máximo Gómez y su ejército durante esos días, que pasaron hasta hambre, etcétera, etcétera. Eduardo lo enfoca un poquito eso, porque él señala que eso fue un momento que se perdió para tener la Cuba por la cual se luchó realmente, y que fue mediatizada con la intervención y la enmienda Prats en ese momento. Yo creo que el libro, Eduardo, tiene muchas afirmaciones que desafía a autores que están con pensamiento ubicado en el otro extremo. El hilo conductor del libro de Eduardo, desde que se inicia con el gobierno de Tomás Estrada Palma, que es el primer presidente de la República, y continúa con todos los demás gobiernos efímeros, hasta la revolución democrática, como le llama Eduardo, a la comunista de Fidel Castro, de 1959 al 61. Todo esto, el hilo conductor de todo eso es pues un pensamiento liberal, un poquito como el empresario. Es tan así que uno de los espacios, de lo que más espacio dedica para el análisis, es el gobierno de Gerardo Machado, del 25 al 33, o sea que cubre tanto la Gran Depresión. En esa parte, durante la Gran Depresión, entra un poquito con la deuda de Cuba en ese momento, como uno de los motivos
que llevaron a Cuba a una situación difícil durante ese gobierno. Recordamos nosotros acá que el presidente de los Estados Unidos en ese momento, bueno, eso fue lo que salvó a Trujillo aquí. O sea, realmente Trujillo aquí se asentó. No fue porque fue de que un macho de hombre que no pagó la deuda, que eso es mentira, sino que a todos estos países que estaban endeudados en los años 30, en el año 1929-30, con bonos, le dijo a los bonistas: deje tranquilo que lo primero es salir de la Gran Depresión. Lo autorizó a pagar los intereses de la deuda, ese fue el caso de Trujillo. Bajo la convención del 1907 al 1930, todos los gobiernos tenían que pagar obligatoriamente, lo primero que le entraba era pagar la deuda. Pero Trujillo tuvo la gran suerte de que vino la Gran Depresión y nada más pagó los intereses por 3 o 4 años y se quedó con el principal para gastar lo que le dio la gana. Bueno, pues eso pasó también un poco allá en Cuba, porque fue una medida generalizada que incluso hasta Perú estaba muy endeudado en esa época, tuvo esos beneficios en esos momentos. O sea que todos estos países de América Latina que estaban endeudados tuvieron ese golpe de suerte y Cuba no fue la excepción. Eso es una, como dicen los historiadores, una causa de las causas de la caída de Machado, que Eduardo no lo enfoca en el libro como causa de la causa, pero sí la deja mencionada, de la caída de Machado, esa crisis. Eduardo entiende que del 1902 al 1958 hubo una gran transformación de la isla, gracias a que se vivió una vida republicana, libre. Se desarrolló una clase media holgada y una clase alta con núcleos liberales desarrollistas y una amplia y organizada fuerza laboral afiliada a grandes sindicatos. Aunque por otra parte Eduardo reconoce en su texto los focos de pobreza, reconoce las desigualdades económicas que están en boga ahora mismo, ¿verdad? Porque ahora mismo la famosa desigualdad, además se habla de la económica, pero la desigualdad económica es la vertical, como decimos los economistas, pero también la horizontal, que es lo que está pasando en Chile actualmente. Una desigualdad enorme, horizontal, en aquello de que mi hijo está en un colegio, el tuyo está en otro, etcétera, etcétera. Esa es la famosa desigualdad horizontal. Pero en Cuba, Eduardo no lo enfoca, no lo plantea de esa manera, pero sí habla de la desigualdad vertical, o sea, de ingresos, de dinero, que se ha reducido en América Latina, y es verdad, en los últimos tiempos, en los últimos años, pero persiste la horizontal, como acabo de señalar en estos momentos. O sea, estos problemas sociales que Eduardo desarrolla muy bien en su libro, fueron los problemas estructurales que alimentaron la lucha armada contra Batista y en la que se alimentó Fidel Castro, entre otros, no solamente él. Eduardo reconoce que fue un visionario, un estratega, un gran orador, con mucho carisma, y que todos estos dotes fueron los que los catapultaron como líder de la nueva generación, que eso fue lo que le valió para él, obviamente, encabezar entonces el movimiento revolucionario que, repito, Eduardo desarrolla muy bien. Muchos partidos políticos y movimientos participaban. Debo decir ya para finalizar, que hay un sesgo que es muy difícil borrarlo en los escritores. Hay un sesgo cuando se escribe basado en el presente y en la ideología. El autor reconstruye la historia y la política y la económica de Cuba basado en el presente, en sus sesgos. Él nos dice, y es otra de las cosas importantes, no solamente los hechos que ocurrieron, sino cómo ocurrieron los hechos, las implicaciones y las consecuencias, que ese es el papel de un historiador. Porque no es decir lo que pasó, sino
cómo ocurrieron y sus implicaciones. Lo podemos ver en el libro. Para mí es otro de los aportes. En su defensa digo que es imposible separar el intelectual de su ideología. Es como pedirle que se niegue a sí mismo. Ningún intelectual se niega a sí mismo, de modo que cualquier libro de historia está cargado del ego del historiador. Abundan los ejemplos para demostrar lo difícil que resulta el de dejar a un lado su ego. Vamos a coger, por ejemplo, voy a citar dos ejemplos de dos grandes historiadores con su ideología. El ingenio complejo económico social cubano de Manuel Moreno Fraginals. Señores, esto es un enfoque estructuralista marxista de arriba abajo. Bueno, eso es lo que él era. No puede pedírsele que escribiera diferente. Otro ejemplo, cuando su majestad el azúcar reinaba, de Roland T. Elay. Ese está en el otro extremo, más próximo a los negocios, como en el caso de Eduardo. O sea, fíjense, dos grandes historiadores, pero no pueden negarse a sí mismos. O sea, que escribe historia se da cuenta quién es que está escribiendo. Y esa es la parte interesante de ese libro también, que va a tener respuesta de historiadores que están pues con otro pensamiento. Evitar el sesgo que acompaña a los historiadores es una tarea mayor, un arte difícil de manejar. Por eso no extraña que en el presente texto que nos ocupa, datos, informaciones, fuentes primaria y secundaria, que se interpretan, pues tienen ese ego. Ahora, eso no resta nada de objetividad al estudio, a la investigación. Yo termino diciendo lo siguiente, ya como en suma de todo lo que he dicho. El autor en su libro desarrolla varias tesis. Y estoy seguro que van a surgir contrapuntos, porque la historia es interpretación. Un documento que Eduardo haya sacado del archivo de Cuba, él lo interpretó así, pero si me lo da a mí, lo interpreto de otra manera, y si lo da a otro que piensa diferente, lo interpreta quizá de otra manera, con otra línea, pero es el mismo documento. Por eso es que la historia es interpretación y que no hay verdad absoluta, hasta que aparezcan nuevas fuentes de informaciones, nueva fuente original. 2. Aunque son pocos, por lo menos lo que yo encontré, existen otros estudios de la historia que nos cuenta el autor, de ese periodo del 1900 a 1961, uno puede encontrar algunos textos por aquí y por allá, pero cubriendo el gran periodo, todo el periodo previo a Fidel Castro, desde el 1899 hasta el 61, yo no he encontrado textos que lo cubran así completo. Repito, como son pocos, pero es bueno lo que existen para comparar, y así lo plantea un historiador cubano como Keith Jenkins en su clásico Repensar la historia, que eso es bueno que existan diferentes versiones, porque así se pueden realmente comparar. 3. Se tienen y se tendrán interpretaciones diferentes sobre las notas a pie de página que Eduardo pone. Argumento en favor y en contra, de derecha e izquierda, posiciones en los extremos, centradas en los hechos que analiza el autor. 4. Como es evidente en la investigación, cuando escriben los resultados de historiografía, que en el trabajo de los historiadores se hace con limitaciones, eso está claro ahí. ¿Por qué? Porque los métodos están ahí, se dispuso de los métodos, pero no hay método único. En historia no hay un método único, hay varios métodos. 5 o 4, aunque son importantes los hechos que Eduardo identifica y analiza, quizás el que lo lee dice, bueno, pero no me está destacando cuáles son los de mayor relevancia o cuáles son las causas de las causas, para que explicarnos lo que sucedió y cómo sucedió. Ya
Un ejemplo que yo podría decir, alguien podría decir en estos momentos, bueno, mira, hay hechos del presente que quizás diciéndonos lo que pasó en aquella época tienen su explicación. Algunos dirían, bueno, el comportamiento, que nada tiene que ver con eso, pero el comportamiento, digamos, de algunas cosas que pasan ahora mismo, digamos, en la comunidad cubana, en Miami, no tiene nada que ver, pero usted tuvo ahí una situación donde fueron determinantes los cubanos para que Al Gore, por ejemplo, no ganara las elecciones. Decidieron en un momento determinado, cuando un evento. ¿Cuál evento? El del Lian. Eso le costó a Al Gore ser presidente de Estados Unidos, la decisión que tomó con ese jovencito, que todos sabemos de qué se trataba. Muchas gracias. Bueno, interesantes las palabras del doctor Arturo Martínez Moya, que realmente nos inspiran en el deseo de conocer a fondo la obra que se presenta esta noche, Historia Política y Económica de Cuba, 1800-1961. De seguro que leyendo, indagando, encontraremos en esos hechos históricos que ocurrieron en ese periodo, encontraremos de alguna forma alguna vinculación con lo que es la historia dominicana. Bien, tendremos ahora las palabras del autor, precisamente, quien con esta obra se suma al compendio de libros que ya ha publicado con distintos enfoques en la historia económica, política y social, tanto dominicana como cubana. Entre las obras que podemos mencionar, porque son varias las que tiene, tenemos Una década de desarrollo económico dominicano, Diego Vicente Tejera, patriota, poeta, pensador y cubano. Causa de dos Américas, modelo de conquista y colonización hispano e inglés en el Nuevo Mundo. 50 años de democracia y desarrollo económico dominicano, 1961-2011, logros y fracasos. La ayuda de España y Cuba a la independencia norteamericana. El movimiento nacionalista dominicano contra la ocupación militar norteamericana. Y Historia del Ministerio de Relaciones Exteriores, 1844-2000. Algunas. El doctor Arturo Martínez Moya hizo una presentación, habló de algunos aspectos del autor en esta noche, que se refieren a su trayectoria tanto como profesional, familiar y académica. Pero además, entre otras funciones que él tuvo, fue la de embajador de la República ante el gobierno de Canadá. O sea, ha tenido funciones diplomáticas y ha sido condecorado por la Orden de Isabel la Católica en el grado encomienda de número y miembro de la Fundación Carlos III. Yo pienso que ya con lo que hemos dicho y luego de escuchar de sus propias palabras los pormenores y detalles de esta obra que esta noche nace a la luz, vamos a comprender un poquito más ese interesante trabajo académico que en esta noche nos presenta. Doctor Eduardo Tejera, las palabras son suyas ahora. Un fuerte aplauso. Buenas noches a todos. Antes que nada, le agradezco su presencia. Es un día difícil de lluvia y de varios compromisos en la capital y que estén todos ustedes y el salón esté lleno. Quiero agradecer ante todo al presidente de la Academia Dominicana de Historia, el doctor José
Shevchenko, por brindarnos la academia y este salón para presentar la obra. Le quiero dar las gracias con mucho cariño a mi amigo y colega, economista primero y historiador también, igual que yo, al doctor Arturo Martínez Moya, quien ha presentado la obra, que se ve que lo ha hecho con profundidad, pero también con mucho cariño. Así que esa sensibilidad que 2 o 3 veces mostró me ha llegado mucho y la comparto. De hecho, el doctor Moya Pons tiene razón. Yo creo que yo he incubado escribir este libro desde que estaba en la universidad en Washington, en 1969, 70, 71 y antes. Como todo joven, uno quiere aquello de conocer sus raíces. Mi familia vino para acá en 1962, cuando las elecciones del profesor Juan Bosch, y nos integramos absolutamente a la vida dominicana, a la vida familiar, a la vida social, a la vida económica, etc. Entonces, pero uno siempre ha tenido ese deseo de volver a las raíces, de escribir. El deseo también es muy manifiesto porque yo creo que yo me he leído prácticamente todos los libros de historia de Cuba y de economía y de historia económica de Cuba, tanto del siglo XIX, siglo XX, antes de la revolución, después de la revolución. A todos los he comprado, a todos los he escaneado, a todos los he fotocopiado y tengo una enorme biblioteca y me tomó años y años leerme todo eso para llegar a ese libro. Así que fue una pasión y sinceramente también he hecho amigos con economistas, historiadores, tanto, digamos, conservadores, extrema derecha, izquierda. Soy muy amigo de varios comunistas, muy buenos historiadores de primera, que me guiaron, como particularmente el doctor Oscar Zanetti Lecuona, que fue una fuente de orientación en La Habana para mí, para poder investigar en la Biblioteca Nacional, en el archivo del Banco Central de Cuba, Banco Nacional de Cuba, y en el archivo del Ministerio de Hacienda. Así que la obra, he tratado de hacer un revisionismo. Ojalá que mi meta, cuando la puedan leer, es que he tratado de hacer un revisionismo histórico y económico. La historia de Cuba es lamentablemente una historia, y la historia económica, llena de pasiones. Me encuentro que el cubano siempre es apasionado. Para el cubano o todo está bien o todo está mal. El cubano no tiene mucho equilibrio. Es así. Usted coge un historiador de 1910, todos los españoles eran malos y todos eran sanguinarios y explotaban a la colonia. Bueno, usted lee eso y parece que es la colonización del Congo o algo por el estilo. Después lee los de 1930, la Juventud Revolucionaria de 1930, y también acababan con la primera etapa. Y después viene la Revolución del 59 y acaba con todo, el 19, 20, el siglo XX, 19, 18. Y los únicos buenos son los que escriben después de 1959. Entonces Cuba, ya hay en Cuba una nueva generación de historiadores, de economistas, que están en esta tendencia a un revisionismo, que ya no están atrapados en el dogmatismo del pasado, ya no están atrapados en el dogmatismo del pasado, ni hacer tampoco narrativa que en cubano se le dice descarga. Eso es una habilidad del cubano de descargar. Es cuando tú te desembuchas emocionalmente, pero poco dato, poca evidencia, poca documentación, porque es la pasión. Entonces, termino diciendo que ahora un objetivo es el revisionismo y que ojalá que la gente buena en Cuba, la gente buena fuera de Cuba, los historiadores excelentes cubanófilos de España, que todos los conocí y me asistieron, pues empiecen a escribir más profundo, con más realismo, más datos. Es lo que he tratado de hacer.
Comienzo por decirle que en la formación de la historia de Cuba hubo 3 hitos, que los cito en el libro, que para mí van conformando el carácter de una burguesía mercantil muy liberal y agresiva en términos económicos. Una fue que Cuba fue durante 150 años el eje del sistema, el primer sistema de mercantilismo en el mundo, la llamada la flota de las Indias. En Cuba venían de Sevilla y después de Cádiz venían los grandes galeones, de 150 a 200 barcos, recogían en Panamá oro y la plata, recogían en Veracruz y después invernaban en La Habana. Imagínense ustedes 200 galeones llenos de oro y plata en La Habana, en donde creó astilleros, se hacían barcos, se reparaban barcos, compañía de seguro, aunque no lo creemos, habían compañía de seguro y tenían que asegurar todos los embarques. Habían compañías por acciones. Un barco era el doctor Manolito, Bernardo, cada uno teníamos 20, 30 o 30% de un barco y la mercancía de ese barco. Entonces hay una incipiente vida mercantil, vida empresarial y vida de una burguesía urbana. Ese es un hito. Le doy mucha importancia a 150 años de La Habana ser el centro de la flota de las Indias. El segundo fue la ocupación de Inglaterra, 1762. Fue apenas menos de un año, pero cuando invadió Inglaterra y dominó a Cuba, como acá en República Dominicana también hizo, abrió el comercio y rompió el monopolio de Sevilla y de Cádiz. Y de pronto los españoles, porque eran españoles, no cubanos, los españoles, criollos o no criollos, se dieron cuenta que podían exportar para Estados Unidos, para Norteamérica, para Inglaterra, no todo para España. Eso abrió y creó grandes inquietudes comerciales. Tercera es, durante la Guerra de Independencia, La Habana, el rey en España era Carlos III, y La Habana fue la fuente principal de exportar alimentos, municiones, uniformes, barcos, y tuvo toda la flota española que cubrió el flanco sur de Estados Unidos en colaboración con George Washington. Entonces, otra vez, en esa guerra de independencia, durante 6 años hubo libertad comercial y se pudo exportar a Estados Unidos y se pudo exportar a Europa, a otras naciones. Abrió la mente, eso es lo que quiero decir, abrió la mente del sistema de los monopolios medio medievales y medio mercantilistas que existían antes. Esos 3 hitos se los dejo en su mente. Llegando ya al 1800, como bien dijo Arturo Martínez Moya, Cuba empieza la época de la economía del azúcar y en segundo lugar tabaco. Pero la economía del azúcar, la plantación de caña, la plantación de trapiches e ingenio, se benefició grandemente y el empujón más grande se lo dio la independencia de Haití, que cuando se acabaron en 1804, toda la economía azucarera en Haití, todos los grandes capitales, todos los grandes técnicos, la mayoría, se fueron por Oriente y surge en Cuba la industria azucarera, en gran parte gracias a los franceses y extranjeros que se fueron de Haití. Sí, es un hecho muy, muy curioso. Entonces, de 1800 a 1840 se forma la identidad, se va empezando a formar la identidad del criollo, la identidad de ser isleño, de ser español, pero nacido en una isla, en Cuba. Y eso influyó mucho la ilustración, los pensadores de la ilustración española y la ilustración cubana, que es muy poderosa en términos intelectuales, filosóficos, pedagógicos, economistas, etc. Una gran contradicción es grandísima. Para desarrollar a Cuba había que aumentar la producción de azúcar, había que exportar más azúcar, pero para producir más azúcar usted tenía que tener más negros esclavos. Entonces tenía una situación perversa.
porque el esclavo era la mano de obra, pero era el principal capital, valía más que la tierra, valía más que el ingenio, el trapiche, mejor dicho. Entonces, tener esclavo era como tener un patrimonio, pues feo y desagradable, que a los ojos de nosotros sea, pero es la realidad. Entonces, por un lado, la oligarquía azucarera le tenía un miedo que pasara lo mismo que en Haití, que hubiera demasiado esclavos y de hecho hubo más población negra que blanca hasta 1850. De 1800 a 1850, más negro que blanco. Pero le cogieron miedo. Es decir, bueno, ahorita se levantan, se cansan de la explotación y va a pasar lo mismo que en Haití. Entonces, era una contradicción. ¿Quieres desarrollo económico en una etapa primaria? Necesitas producir, exportar y mano de obra. Mire qué contradicción. Y los cubanos de la época lo sabían. Ahí el famoso sociólogo, historiador y economista José Antonio Saco, que tiene la historia de esclavitud, tiene unos libros de 1840 esenciales para comprender ese factor y esa contradicción, y que ellos estaban conscientes. Después viene a medida que aumenta la producción azucarera, está el problema del mercado. ¿A dónde se exporta? A España nada más que se le podía exportar el 15% de la producción. España estaba decadente, era una población relativamente pequeña y no podía absorber la producción del país productor de azúcar más grande del mundo, Cuba después de Haití. Entonces, el lugar natural era el mercado norteamericano. No fue al principio, en 1850, ningún designio imperialista, ni ningún trozo americano, ni ningún barco. Eran los españoles, y los españoles cubanos, criollos, que querían exportar a donde le pagaran más dinero y en donde pudieran exportar más cantidad. Entonces vino el fenómeno de la alta dependencia americana y de la injerencia americana. Entonces, nos estamos tratando, los españoles y cubanos de esa época, criollos, tratando de salirse del control y el monopolio español, y poco a poco estaban cayendo en el control norteamericano e inglés. Otra equivocación que hay, se cree que Estados Unidos era el mayor inversionista en Estados Unidos. Hasta 1915, el mayor inversionista en la isla de Cuba era Inglaterra, en ingenios, en ferrocarriles, en compañías eléctricas, en tranvías, pero por mucho más. Así que la presencia de Inglaterra es fundamental en la vida económica de la segunda parte del siglo XIX. Pero toda la política y toda la historiografía de la relación de Cuba y Estados Unidos la ha desvirtuado, y nadie sabe la cantidad de bancos que había ingleses, porque inclusive los que le llamamos canadienses en aquella época no eran canadienses, eran ingleses, porque todavía no había, bueno, tampoco hay república canadiense todavía, era un dominio. Bueno, entonces esa contradicción del azúcar la investigué mucho. Otro punto que investigué era Cuba del siglo XIX, la isla, una colonia explotada, maltratada y atrasada y explotada por España. La cifra que yo encontré es todo lo contrario. La que estaba atrasada era Suramérica, que vivía en 60 años, 70 años de guerra después de la independencia, en guerras de dictadores que no duraban 6 meses cada uno. Cuba, en su independencia tardía, tuvo un espléndido siglo XIX, espléndido, de producción, de desarrollo, infraestructura. Bueno, el primer ferrocarril de América en 1837, de La Habana a Guinea, 20 kilómetros, primer ferrocarril. Y para 1895 tenía 14.000 kilómetros de ferrocarriles. Bueno, y así. Entonces, el siglo XIX le dio increíblemente, a pesar de 2 guerras de independencia, la guerra de los 10 años y ya la guerra final, de 95 a 98, si bien hubo problemas políticos y militares y guerras, se enfocaron principalmente en la región oriental, en Oriente, en Santiago de Cuba, en Bayamo, etcétera. Pero la economía crecía, y eso es una tesis que propongo mucho en el libro, que a pesar
de las malas administraciones, a pesar de la corrupción, a pesar de todo, el país progresaba. En cierto, si hago un paréntesis, es como aquí, que tenemos corrupción desde toda la vida, desde post-Trujillo, y el país ha progresado y el país sigue creciendo. Y la corrupción es como un quiste canceroso en nuestra vida social, política y económica, pero no frena. Cuba no la frenó. Lamentablemente, al terminar la Segunda Guerra de Independencia en 98, Cuba está en guerra con España, en el momento que Estados Unidos surge como imperio, como potencia, con la política del dólar, la política del gran garrote, y quería islas y estaciones carboneras. Entra en Panamá, coge Panamá. Cuba nació en el peor momento. Tanto es que los norteamericanos y España tienen un pecado mortal. Después de 3 años estar luchando Máximo Gómez, Antonio Maceo, Calixto García y los demás líderes de la independencia, cuando invade Estados Unidos en junio de 1898, no incluyen al ejército rebelde como una cooperación de una coalición militar. Ellos hundieron la armada española que estaba en la bahía de Santiago de Cuba y se cogieron la guerra. Y el Tratado de París lo firma entre España y Estados Unidos, y se va a España, pero entra a Estados Unidos. Entonces Estados Unidos nos robó la independencia y tuvo una ocupación militar de 3 años. Frustró a Máximo Gómez, frustró a toda la generación, a Julio Sanguilí, Manuel Sanguilí, Juan Gualberto Gómez, los prohombres de ese momento, que se quedaron con un ejército militar, un gobernador militar, y se fueron los españoles. Pero cosas de la vida, se fue el gobierno español, pero no los españoles. De hecho, en los primeros 20 años de la República entran más de 300.000 españoles a Cuba, y Cuba por eso es tan española y tan más blanca, porque el factor de la independencia no hubo un rompimiento con España, nada más que político, institucional, legal. Repito que la parte los norteamericanos también le crearon a Cuba un problema, que cuando ya deciden desocupar la isla de Independencia, 20 de mayo de 1902, al redactar la primera constitución, obligan a poner un apéndice a la constitución, la famosa enmienda Platt. Esa enmienda Platt en 1901 y 2 le daba el derecho a intervenir a Estados Unidos, a ocupar a la isla, cada vez que sintiera sus intereses amenazados, ya sea por revolución, por problemas económicos. Entonces fue una espada de Damocles sobre todos los presidentes de Cuba. Cualquier cosa que hacían, Estados Unidos amenazaba con invadir. Y eso fue bien frustrante para la generación de la independencia. Por el lado positivo de la ocupación americana, algo parecido aquí a la República Dominicana o Nicaragua y otros países, bueno, trajeron mayor desarrollo económico, trajeron infraestructura, trajeron hospitales, colegios. Los norteamericanos tenían una conciencia de desarrollo económico más avanzada y, lógicamente, invirtieron. La otra cara de la moneda, que invirtieron, pero también favorecieron a todos los bancos, a todos los inversionistas, a todos los trusts de Nueva York. Entonces, poco a poco la economía se va transformando de principalmente inversión extranjera inglesa a norteamericana, 1915. Y ahí ya el predominio de Estados Unidos es el drama de Cuba. La independencia de Cuba es en 1902, como dijo el primer presidente, don Tomás Estrada Palma. Ese es el único presidente que ha sido en Cuba honesto. Todos los demás han sido deshonestos y corruptos. No hay uno que no sea corrupto, pero todos supieron administrar la gestión política, el desarrollo económico y revertir y ir disminuyendo la presencia norteamericana. Y eso lo explico en el libro bien, con datos.
El libro tiene una de las fuentes de cuadros estadísticos de presupuestos nacionales siglo XIX, XX de cada gobierno, de Producto Interno Bruto, de exportación, de producción por ingenio, de producción industrial, que es lo principal del libro. No tanto dar mi opinión, pero dar más los cuadros que tenían que tardarse los 10 años que yo me he tardado y investigando y buscando que otros investiguen y pagando a investigadores para hacerlo. Los cuadros es lo que más vale como premisa intelectual o profesional. Cuba del siglo XX tiene dos partes, la 1902 hasta 1933. Ya lo dijo Arturo, primero presidente y después dictador Gerardo Machado. Un caso muy similar al de acá. La primera presidencia de Gerardo Machado fue un gran constructor, construyó la carretera central de este a oeste, Capitolio, Malecón, fue un constructor de acueductos, reconstruyó todo el puerto de La Habana, almacenes fiscales. La mentalidad de esa época es increíble. Habían fondos de emisión de obras públicas que no hay aquí en el 2020 y ya tenían en 1926. Cuando vean los cuadros, las emisiones de bonos, las emisiones de letras para infraestructura, es impresionante. Y ahí es lo que quiero mostrar, que detrás de la fachada de Cuba era todo el relajo, la corrupción, el ganterismo, el nepotismo, que todo eso existía. Pero detrás de eso había una política económica. Detrás de eso había una política de programas de políticas públicas que lo tenían claro. Sabían que tenían que producir, diversificarse, no depender del azúcar, volver a nacionalizar la banca, volver a nacionalizar los ingenios, como de hecho pasó. Hasta 1933 Estados Unidos predominaba. Yo voy a dar una cifra, como para 1959 ya Estados Unidos no predominaba. Ni era la dueña de más bancos, ni era la dueña de más ingenios, ni Cuba estaba atrasada. Teníamos después de Uruguay, el segundo país con menor analfabeto era Cuba, 16%. La revolución hizo bien, lo llevó a 8, 4, 5, lo que sea. Pero eso era una tendencia que iba a seguir. La aceleraron muy bien para la revolución. Pero no se encontraron con Bolivia, ni con Haití, ni con Nicaragua. Se encontraron un país con pleno progreso. La revolución, se encontró un país pleno progreso. Y eso es lo que el libro y las estadísticas que tiene, los cuadros, trato de mostrar. Yo le voy a dar así a título de ejemplo. Después de la revolución del 33, Cuba vivió 24 años de gobiernos constitucionales. Estamos hablando 1936 a 1958. Incluyendo el primer gobierno de Batista, que fue constitucional, fue electo. Entonces, esos 24 años de estabilidad de una democracia débil, frágil, con problemas de institucionalidad, de corrupción, de nepotismo, tenía de todo, pero progresaba. Le dio una base enorme a la economía cubana. Por eso las personas cuando van a Cuba dicen, pero ¿cómo es esta La Habana? ¿Cómo es Santiago de Cuba? Y el Vedado, y el Nuevo Vedado, y playa, y la Víbora, y el Miramar, y playa, el country. Bueno, eso es el producto de un siglo XIX muy importante y un siglo XX de los primeros 60 años de mucho progreso económico, aún con sus limitaciones de un país en vía de desarrollo y un país con muchos problemas todavía sociales, rurales, desempleo rural, analfabetismo, etc. En 1958 Cuba tenía 6.2 millones de habitantes. El 65% era urbano. Aquí era 30% urbano y 70% rural. Según el Censo Nacional de 1953, la población, el 22.2% era analfabeta. 5 años después, de acuerdo a la CEPAL, la
Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas y la revista América en Cifras de la OEA, Cuba ya al 59 tenía 16% de analfabetos. Eso no es que fuera un gran logro, pero estaba detrás de Uruguay, que es un país que había vivido una revolución social con el presidente Ordóñez y tuvo un periodo de paz y prosperidad de más de 40 años. Estábamos detrás, delante de Argentina, delante de México, delante de Colombia. Eso hay que verlo. Eso hay que ver las cifras, no hay que ver las interpretaciones personales. Obviamente, como dice Arturo, escribir de cualquier país es siempre, uno tiene su prejuicio. Y escribir de Cuba todavía, más todavía. Porque la historia de Cuba está cortada por la mitad en el siglo XX. Entonces, depende de tus pasiones, depende de tus ideas políticas, depende de tus valores. Pero lo que sí puedes hacer es documentar tu idea, documentar tus argumentos y documentar con estadísticas tus tesis, ya sean económicas, ya sean sociales, ya sean económicas. En el 1958 existían 48 bancos, es decir, el último año de Batista, existían 48 bancos con 202 sucursales. Y el total de los depósitos ascendían a 1.176 millones. De los cuales la banca cubana ya tenía el 64% propiedad de compañías y personas cubanas. Así que Estados Unidos no era el dueño de los bancos cubanos en 1958. Y eso está en el Ministerio de Hacienda, eso está en el Banco Nacional de Cuba y está en los libros de marxistas como Oscar Zanetti Lecuona y en el libro de un gran comunista apasionado, economista, Oscar Pino Santos. Yo tengo las cifras de ellos, de las citas de ellos, no mías. Así que ellos dicen eso. En 1939 habían 174 ingenios, 56 eran cubanos, 33 españoles y 66 norteamericanos y 10 canadienses, 1939. Es decir, que predominaba Estados Unidos. 20 años después de la revolución de 1933, que es precursora de la revolución de 1959, ya habían, en 1959, habían en revista del Ministerio de Hacienda del primer año de la revolución. Es decir, ya Fidel Castro, el doctor Felipe Paso, el presidente del banco, López Fresquet, el ministro de Hacienda, gente muy, economistas muy ortodoxos. Bueno, Cuba tenía 161 ingenios, 121 eran cubanos y 36 norteamericanos. El 62% de la producción de azúcar estaba en manos de propiedad cubana en el 58. Pero todo el que lee la descarga, que todo eran los americanos. Inclusive que la mafia controlaba Cuba. La mafia no tenía en Cuba nada. Hubo un hotel, nada más que puso $6 millones, el Hotel Riviera. Más nada, los demás eran contratos de concesión. Una concesión y mafiando con el general Batista. Pero no tenían propiedades, no eran nada de Producto Interno Bruto, no tenían ingenio, no tenían banco. Eso es Hollywood. Pero otra vez, la descarga del contenido ideológico que hereda toda la historiografía y economía cubana, lo pierde a uno. Yo concluyo y quiero decirle, el propósito del libro es enseñar una estadística, enseñar argumentos económicos y historia económica que prueban que luego probablemente la revolución vino no porque Cuba estaba atrasada, sino porque estaba muy adelantada. Porque el Partido Comunista tenía 4 secretarías de Estado con Batista y controlaban la Confederación de Trabajadores Cubanos, Blas Roca, Juan Marinelo y todos esos. Ustedes lo conocerán. Entonces, es muy interesante el gran desarrollo que hubo el siglo XIX y XX. Les he dado una pincelada de estadística y de argumentos, pero espero que se lean el libro para que
para que vean que es algo que mi aspiración, que venga un revisionismo histórico y que venga un enfoque más científico y menos emociones. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, gracias al doctor Eduardo Tejera por sus palabras y por su valioso aporte sobre la hermana República de Cuba. Sabemos que le tomó tiempo y trabajo, pero como decía Víctor Hugo, enhorabuena. El libro está disponible en el primer piso de la Casa de las Academias, acá abajo, y queremos agradecerles a todos la presencia y invitarles a degustar un brindis para continuar compartiendo un poco más de lo que ha sido la experiencia de la presentación de este libro que esta noche nos convocó. Muchísimas gracias y en nombre de la Academia Dominicana de la Historia esperamos volverles a ver por aquí de nuevo en otra actividad. Muchas gracias y buenas noches.